Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os traigo la 12ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. A principios del mes de abril del año 1920, Kafka se instaló en Merano, en una pequeña pensión. Aún no había roto formalmente su compromiso con Julie, pero lo haría poco más tarde. Se tomaba 3 meses de descanso completo en el balconcito de su habitación, respirando aire puro. Kafka escribía cartas. La destinataria de esas cartas, Milena Yersenka. Ella se había dirigido a él para pedirle permiso para traducir al checo algunos escritos suyos. Él se lo concedió en el acto. En la ciudad de Praga había tenido ocasión de verla una sola vez. En Merano empezó a escribirle cartas cada vez más ardientes. ¿Quién era esa Milena Yersenka a la que poco a poco, carta por carta, fue atrayendo Kafka hasta que la hizo caer en la más absoluta fascinación? Era la esposa del oscuro escritor Ernest Polak. Tenía 12 años menos que Kafka y residía en la ciudad de Viena, en precarias condiciones. No era judío. Había tenido que huir de Praga porque su padre no le había perdonado su matrimonio con ese oscuro escritor judío de apellido Polak. Y el asunto es que el matrimonio era un perfecto desastre, entre otras cosas, porque la situación económica era precaria y porque Polak abandonaba la casa continuamente para rondar a otras mujeres. Milena era una mujer fascinante, como bien pudo comprobar Kafka leyendo sus cada vez más apasionadas cartas. Milena tradujo al checo varios escritos de Kafka y lo hizo muy bien. También ella escribía. Por primera vez Kafka se sintió ante una interlocutora capaz de entenderle de verdad y de responderle, y esa sensación le inflamó nuevamente. Enamorada lectora de Dostoyevski, Milena tenía ya mucho para compartir con el hombre de lamentables pulmones que le escribía desde Merano. Por su parte, Kafka, que solo la había visto una vez, con seguridad no ignoraba ciertas cosas del pasado de Milena, episodios bien conocidos y comentados en los medios literarios de la ciudad de Praga, porque Milena y sus amigas Stasa y Yaramila fueron las primeras mujeres orgullosamente femeninas que rompieron en la ciudad de Praga con todas las normas sociales vigentes, vestidas con extravagantes ropas
a lo Isadora Duncan, se las había visto en las tabernas, en los círculos literarios, bebiendo, fumando y enamorándose sin el menor respeto por dichas normas. Aparte de que se habían hecho famosas por sus paseos nocturnos por el cementerio y por cruzar a nado el Moldava. Milena era una romántica, una aristócrata del siglo XVII por las calles del XX. Mujer cultivada y lúcida, de pasiones ardientes, Milena no se parecía en nada a las mujeres que Kafka había conocido en el pasado. ¿Podría Kafka haber escrito a Felice o a Julie en el lenguaje que podía utilizar con Milena? En absoluto. Bien pronto Kafka le escribía a Milena con las palabras más tremendas, dejando correr la pluma, confesándole sin velos todas sus contradicciones y terrores, ahondando en aquellas y en estos en un solo movimiento de comunicación. Amor es cuando digo que eres el cuchillo con el que hurgo mis heridas. Franz Kafka le confesó a Brod: Milena es un fuego vivo como nunca lo he visto, pero es a la vez delicadísima, graciosa, y todo lo arroja en el sacrificio, o digamos lo ha adquirido por el sacrificio. Sin embargo, Kafka vaciló mucho antes de decidirse a ir a Viena, como ella le exigía. ¿No había ella cruzado el Moldava a nado? Pues bien, deseaba verle, y las terribles confesiones de Kafka no hacían sino aumentar tal deseo, en lugar de hacerla retroceder. Y Kafka fue a Viena, donde estuvo 4 días con Milena, a espaldas de Pollack. Ella escribiría: he conocido su miedo antes de conocerle a él. En los 4 días que lo he tenido a mi lado, lo ha perdido. Nos hemos reído de su miedo. No ha sido necesario el menor esfuerzo. Todo fue sencillo y claro. Su enfermedad nos pareció esos días un pequeño resfriado. Y la relación continuó loca y apasionada. Tú me perteneces, aunque no vuelva a verte nunca, le escribió Kafka. Se volvieron a ver, hubo encuentros y desencuentros, y Kafka reemprendió su vida de maniobras en la ciudad de Praga. Por la mañana iba a la oficina, donde aguantaba como podía, haciendo dibujos furtivamente. Por la tarde dormía su larga siesta y después de cenar se ponía a escribir. Entre los meses de septiembre y noviembre del año 1921 escribió 7 relatos cortos, entre ellos El buitre y El trompo. Si alguien quiere aproximarse a la torturada intimidad de Kafka, debe leer las cartas que escribió a Milena. Kafka confió en Milena hasta el punto de darle a leer el manuscrito de El desaparecido, la carta que escribió a su padre y su diario íntimo.
singular prueba de confianza. Sin embargo, a pesar de la confianza profunda, simpática, no se atrevieron a dar un paso decisivo. Al final, Milena, ella misma, lo ha dicho, tuvo miedo de Kafka. No era para menos, ella era muy joven para un hombre que estaba en la breve recta final de su vida. Kafka no quería destruir a Milena y ella que sabía leer de verdad sus cartas y que ya sufría, comprendió que podría ser efectivamente destruida en caso de cambiar Viena por Praga. Además, parece evidente que el temperamento apasionado y vital de Milena producía angustia al ya muy debilitado Franz Kafka, que en cierto modo se defendió de ella. No hubo, pues, gran decisión, pero no hay duda de que ella le comprendió. Kafka vive sin el menor refugio, sin albergue, y así está expuesto a todo aquello de lo que nosotros estamos ya defendidos. Está desnudo entre los que van vestidos. Kafka se sentía tan mal que cuando Milena iba a visitarle, creía que ella tomaba sus manos solo por compasión. La correspondencia entre Praga y Viena se fue haciendo cada vez más irregular. En el año 1922 la tuberculosis dio un paso adelante. Franz Kafka fue definitivamente jubilado por la compañía de seguros. Quedaba libre para siempre. Pero qué tarde era ya. Kafka empezó una novela, El castillo. Este fue su trabajo durante el año 1922. Un agrimensor, un tal K. llega a una extraña aldea con la seguridad de haber sido llamado para realizar importantes trabajos. Anochece y el agrimensor decide dormir en la aldea, dejando para el día siguiente la visita al castillo y al conde que, según él, le ha llamado. En la posada lo toman por un vagabundo y allí mismo comienzan sus desventuras. ¿Agrimensor? Pues bien, nadie lo ha llamado y todos los esfuerzos de K por llegar hasta el castillo y obtener una confirmación de su nombramiento son completamente inútiles. Su vida se agota en ese esfuerzo, complicándose en esa extraña aldea con ese obsesionante castillo como meta inalcanzable. Se le hace saber que muy probablemente ha sido llamado por error. Digamos que Franz Kafka dejó sin terminar esta larga novela, quizá porque era interminable. Al parecer, como le dijo a Brod, el castillo debía acabar con el agrimensor K. tendido en su lecho de muerte. Solo entonces, ya inútilmente, se le concedería el permiso para vivir
en la extraña aldea. Kafka se identificaba totalmente con el desdichado agrimensor en las páginas de su diario íntimo. Leemos: hasta este momento mi vida se redujo a marcar el paso en el mismo lugar, y su desarrollo fue en su mayor parte el desarrollo de un diente cariado que va deshaciéndose poco a poco. Nadie, ni siquiera Milena, podía poner en tela de juicio la convicción de que su vida era un fracaso. Escribía en el diario: no ha habido, de parte mía, la más mínima demostración de una línea de conducta que dirigiera mi vida. Como si me hubieran dado, como a todo el mundo, el centro del círculo, para que recorriera, como todo el mundo, el radio correspondiente y luego trazara la hermosa circunferencia. En vez de hacerlo, me reduje a empezar constantemente nuevos radios, para interrumpirlos luego también constantemente. Ejemplo: el piano, el violín, los idiomas, la germanística, el antisionismo, el sionismo, el hebreo, la jardinería, la carpintería, la literatura, las tentativas de matrimonio, la vivienda propia. El centro del círculo imaginario está repleto de radios sin terminar. Ya no hay lugar para un nuevo intento. Esa falta de lugar se llama vejez, debilidad nerviosa, y la imposibilidad de un nuevo intento significa el final. Pero si alguna vez prolongué el radio un poquito más que de costumbre, por ejemplo en mis estudios de derecho o en mis compromisos matrimoniales, bastaba ese poquito para empeorar todo en vez de mejorarlo. Unos días más tarde sentenciaba: mi vida es un titubeo prenatal. Entonces, a principios de 1922, se sentía acabado, al borde del sepulcro, pero la vida volvería a tenderle una mano, esta vez para ayudarle a trazar la hermosa circunferencia. A finales del año 1923, Milena recibió una noticia sorprendente. Kafka había logrado escapar de la ciudad de Praga. ¿Quién hubiera podido predecirlo? Milena tuvo que leer 2 veces la larga carta de Frank. Para dar crédito a sus ojos. A finales de septiembre me vine a Berlín. Poco antes de mi partida recibí tu tarjeta de Italia. En lo que se refiere a dicha partida, la efectué con los últimos restos de fuerza que pude encontrar, o más exactamente, ya sin ninguna fuerza, algo así como un entierro. Y aquí estoy ahora, vivo casi en el campo.
en una casita con jardín. Me parece no haber vivido nunca en una casa tan hermosa. Seguramente estoy destinado a perderla pronto. Es demasiado hermosa para mí. ¿Qué había pasado? ¿Cómo explicar este brusco cambio? Milena recibía una respuesta enigmática. Vivir solo en Berlín me resultaba, por supuesto, imposible. En todo sentido, no únicamente en Berlín, sino vivir solo en cualquier parte. Pero también encontré para eso una solución de carácter bastante inverosímil. Había encontrado alguna persona capaz de acompañarle. Milena no pudo encontrar la respuesta en la carta. Sin ninguna esperanza, Kafka fue a Múnich en el verano del año 1923. Cuando ya no creía que la sobrealimentación y el aire puro bastasen para devolverle la salud. Siempre febril, tosiendo interminablemente, expectorando con asco. No se acostumbraba a hacerlo, a pesar de la repetición. Sentía la proximidad de la muerte, como si la guadaña ritualmente trazase los primeros círculos sobre el cuerpo tendido en el balcón. Así, con la muerte a la vista, su sensibilidad se aguzó aún más. En particular, como siempre, pero ahora, con una intensidad insuperable, le atraía lo verdaderamente vivo, esa vida tempestuosa e inocente de la que él mismo se sentía parte excluida. Aunque todos sus pasos terminasen en el balcón o en la cama, no todas sus emociones se ahogaban en la tos. Cuando podía, Kafka se quedaba extasiado con la visión del mar, que le parecía más diverso, más vivaz y más joven que nunca. Daba gusto estar en la playa, contemplando los castillos de arena de los hijos pequeños de su hermana Ellie. Y era muy agradable visitar a los niños de un campamento de vacaciones organizado por el hogar del pueblo judío, o contemplarlos desde lejos, cuando jugaban a pocos metros de su balcón. No olvidaba que Felice había trabajado en dicho hogar y le encantaba contemplar esos niños alegres y vigorosos, a pesar de que la algarabía turbase el descanso del pobre jubilado. Cuando estaba con ellos, él lo confesó, no se sentía feliz, pero sí en el umbral de la felicidad. Todavía le gustaba jugar, y así, con su simpatía natural, aprovechando a fondo, sin darse cuenta, las treguas que le dejaba la tos, el jubilado doctor Kafka se hizo amigo de varias muchachas que trabajaban en el campamento.
se hizo amigo de Tille Rosler, de 16 años, de Mince Eisner, de 18 años, y de Dora Diman, de 19 años. Las tres eran hipersensibles, generosas, inocentes y maternales en grado superlativo. Kafka pasaba la tarde con ellas cuando la tos le dejaba, y entonces salía a relucir un hombre travieso, libre de los fantasmas que tanto habían fascinado a la nada inocente Milena Jesenska. Dora era su preferida, la más alegre y juguetona. Su frondosa cabellera de color castaño jugueteaba de un lado a otro, como si en este mundo no hubiera ningún fantasma, como si ninguna amenaza pesase sobre la vida. Un día cualquiera, al entrar en la cocina, Kafka vio a Dora, que estaba descamando pescado, y exclamó: «Manos tan suaves y trabajo tan sangriento». No había podido reprimir un gesto de desaprobación. Ella se sintió avergonzada y pidió que le diesen un puesto alejado de la cocina. Luego vinieron las conversaciones, cada vez más largas y más alejadas, de Tille y de Mince. Dora le contestó que se había sentido atraída por él desde el primer momento, es decir, desde el momento en que le vio jugar en la playa con los hijos de su hermana. Entonces, sin poderlo remediar, había seguido los pasos de Kafka y sus sobrinos para ver a dónde iba y tratar de averiguar su nombre. No podía sacudirme la impresión que me causó, confesaba ella. Se enamoraron de forma irremediable, a espaldas de la tuberculosis. A Kafka le molestaba el bullicio de los niños que no le dejaban dormir, que no le arrullaban como antes, pero escribía: «Quizá me adormezca más adelante, en una relación viva». En realidad, esta relación ya había dado comienzo, pero no exclusivamente para adormecerle. Kafka viajó con sus tres amigas a Berlín, tratando de ocultar sus achaques de tuberculoso. Un par de días más tarde, volvió a la ciudad de Praga, solo sintiéndose extraordinariamente débil e inquieto. A continuación, incapaz de soportarse a sí mismo en casa de sus padres, tan lejos de Dora, se marchó a Schlesien, donde buscó el amparo de su hermana Otala. Tenía el firme propósito de dejarse alimentar y de recuperar los kilos que acababa de perder. Los necesitaba urgentemente para conquistar la libertad. Pero pronto se vio que las ilusiones
estaban fuera de lugar, porque siguió adelgazando a medida que aumentaba la fiebre. Y el espejo no mentía, su cara, hasta entonces extrañamente joven, dejaba ver ahora las huellas de los sufrimientos y los años. Al verle a pleno sol, estudiándole con mirada certera, un anciano jardinero le dijo: «¿Has conocido tiempos mejores?» Kafka se quedó mirando al anciano. Con su cesta a la espalda, entró en el bosque para llenarla con una cantidad desmesurada de leña. Y yo me tomé el pulso. Sobrepasaba con mucho los 110 latidos. El jardinero, ese auténtico ciudadano de la tierra, le había sentenciado. Iba cuesta abajo, de mal en peor. En consecuencia, no podía perder el tiempo, la libertad, ahora o nunca. Kafka hizo las maletas a continuación. En la ciudad de Praga no se dejó impresionar por los ruegos de su madre, ni por el vozarrón de su padre. Había movilizado sus últimas energías con el propósito de llegar a Berlín. Así, lo que no lograron Felice ni Milena, lo logró Dora: arrancarle de la ciudad de Praga. A finales del mes de septiembre del año 1923, Dora Dimán y Franz Kafka alquilaron por 28 kronen una vivienda de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad de Berlín, sin preocuparse, desde luego, por la aviesa mirada de la casera, fatalmente indispuesta a priori, con ese cuarentón de aspecto enfermizo, y esa jovencita que acaso no tenía ni siquiera 20 años. Que la pareja no estaba casada es algo que no hizo falta decirle a esa señora, porque lo dedujo por sí misma, cuando descubrió que ese hombre escribía hasta altas horas de la madrugada. Puso el grito en el cielo. ¿Es que no tenía en cuenta el gasto de electricidad? Dora creyó haber solucionado el problema mediante una prodigiosa lámpara de petróleo y se sintió especialmente satisfecha al comprobar el inmenso placer que le deparaba a Frank la operación de encenderla. Pero la casera no se dejó conmover por dicha lámpara, y ahora, con la inflación como pretexto, le subió el alquiler a 78 kronen, y luego, sin duda, para echarles, les anunció que tendrían que pagar 180 kronen por el mes de octubre. Franz Kafka no se dejó impresionar. Estaba demasiado feliz. En pleno otoño, el arrabal le parecía deliciosamente
perfumado. La presencia de Dora ahuyentaba todos los fantasmas y dormía tranquilo, como un niño. Y la perspectiva de pasar el invierno en aquella vivienda le inspiraba entusiasmo. Amaba, escribía, vivía por cuenta propia, libre, de Praga y casi de su doloroso pasado. ¿Qué más podía pedir? Sus cartas dejaban traslucir un profundo agradecimiento, como si cada detalle fuese un regalo. El amor, bajo la tremenda amenaza de la tuberculosis, transfiguraba todos los detalles de la vida cotidiana, cargándolos de sentido y profundidad. Mi calle, escribía a Wells, es la última semiurbana. Tras ella, el campo se disgrega en jardines y chalets, viejos jardines opulentos. En las tardes tibias hay un aroma tan fuerte que no me parece recordarlo de ningún otro sitio. Además, tenemos el gran jardín botánico a un cuarto de hora de casa y el bosque al que, dicho sea de paso, todavía no he ido. Apenas a media hora. Así pues, el engaste del pequeño emigrante es hermoso. La llegada del frío invierno no liquidó su agradecimiento. Todo era perfecto y estaba en paz, como revela la carta que escribió a Bali. La mesa está junto a la estufa. Ahora mismo acabo de apartarme de ella porque hace mucho calor, hasta para mi espalda, que siempre tengo helada. Mi lámpara de petróleo arde estupendamente. Es una obra de arte tanto por su construcción como por su adquisición. Está hecha a base de piezas distintas, prestadas y compradas, desde luego, no por mí. ¿Cómo hubiera sido yo capaz de semejante cosa? Una lámpara con un hornillo tan grande como una taza de té y de tal disposición que puede encenderse sin quitar el cilindro ni la campana. La verdad es que solo tiene un defecto, que no arde sin petróleo. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. A la luz de esa lámpara, Kafka apuró su felicidad al máximo, no solo al escribir, sino también al leer en voz alta, para gran deleite de Dora. ¿Cuánto les gustaba estudiar hebreo bajo esa luz y hacer planes, empezando por el de viajar a Palestina, donde Dora podría abrir un restaurante con la certidumbre de que Frank sería un excelente camarero? Sí, la lámpara daba una luz capaz de sugerir grandes proyectos, sueños sin duda, y daba gusto pasarse las horas jugando con ella, proyectando sobre la pared
las sombras de sus manos, inventando siempre nuevas figuras para prestarles voz o dejarlas entablar un mudo diálogo. Este juego, aunque lo pareciese, no era ningún sueño, y las risas sacaban de quicio a la casera, siempre dedicada al espionaje. Kafka se despertaba alrededor de las 9 y repartía su tiempo entre la cama, el escritorio y los paseos. Un par de veces a la semana se encaminaba hacia el centro de la ciudad para asistir a las lecciones que se impartían en la Academia de Estudios Judíos. También iba con cierta regularidad al Instituto Estatal de Jardinería. Regresaba siempre hecho trizas, como si retornara del fragor de una batalla, y Dora tenía que hacer considerables esfuerzos para reanimarle, pues no solo le habían agotado las clases mismas y la larga caminata, sino también el horrible centro de Berlín y las calles llenas de personas famélicas y cubiertas de harapos, las primeras víctimas de la tremenda crisis económica y política que se vivía en Alemania. Por otra parte, también la tarea de escribir le dejaba extenuado, razón por la que a veces prefería quedarse en la cama en lugar de sentarse a la mesa. Por lo general, antes de escribir, se replegaba sobre sí mismo y, víctima de una indescriptible tensión interior, daba vueltas sin sentido por las dos habitaciones. Dora comprendió, sin necesidad de explicaciones, que era necesario transmitirle la impresión de que estaba completamente solo. Es decir, dejarle hacer sin provocar ninguna interferencia, ni indagar en el misterio de su mirada perdida, no distraerle con preguntas domésticas, ni por descuido ni con la intención de sacarle de su ensimismamiento. Dora Dimán supo hacer lo que Kafka había creído que nadie sería capaz de hacer por él sobre esta tierra. Supo respetar sus trances creadores que demandaban una absoluta soledad. Las palabras y las manos de Dora serían necesarias después, cuando él diera por terminada la última página de la noche, es decir, en todo momento, menos cuando él necesitaba escribir. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la 12ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Mañana miércoles os traeré la 13ª parte. Bueno, amigas y amigos, agradeceré vuestros likes, por favor, que son gratis y ayudarán muchísimo a mi canal. No os cuesta nada. Darme el like, el dedo hacia arriba, por favor. Aquí abajo en la descripción
tenéis los comentarios. Por si me queréis hacer algún comentario positivo, siempre es agradable leerlos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.